Yo les dejo una investigación a ustedes de las asignaturas. Ah, sí, ¿verdad? No, profe. Yo estoy jurando que yo, por eso fue que la semana pasada yo le dije, tienen que sustentar, pero Dios mío, Dios me ampare. Yo estaba revisando el Classroom y vi que yo no le subí eso y yo se las imprimí para llevárselas a la universidad, pero como no nos dio el chance, yo no se las entregué. Bueno, eso quedará para la próxima clase, se las voy a subir al Classroom hoy. Que es una investigación y sustentación que vale 20% que tienen que hacer. Es de las 4 asignaturas, así que los grupos van a ser un poquito grandes, pero la investigación también es bastante larga. Así que, bueno, ahí van a tener un espacio para cada quien pueda trabajar y hacer y sustentar su asunto. No leer tanto allá, sino más bien sustentar. ¿Verdad, Giliani? Bien, hoy los veo todos, qué bien. Hoy no sé qué pasa con esto aquí, esa computadora mía está media, yo para ver la voz bonita, toda la imagen. Las fotos, pues las fotos están lindas. ¿A Kenny le veo con un gorrito de graduación? Así, mira, más bien. Bueno, muchachos, vamos a seguir con lo nuestro. Voy a explicarles, ¿verdad? Hoy, como estamos trabajando todo lo que viene en el programa y que son, en el programa lo que vemos son los elementos curriculares, o sea, los elementos que componen una planificación que se trabaja en la educación regular. No es los elementos que conforman la planificación del DUA, porque esa es otro elemento, pero que también lo vamos a ver, pero ustedes tienen que saber cuáles son los elementos que se ven en una planificación regular y qué son. Ya ustedes, por lo menos yo sé que han dado currículum, me parece, están dando evaluación, si no lo han dado, de los aprendizajes, y entonces ahí ustedes más o menos tienen conocimientos sobre algunas cuestiones que tienen que ver con los elementos del currículo, ¿verdad? Entonces yo les voy a presentar así rapidito, no me va a demorar mucho porque la verdad es que quiero subirles la investigación para que ustedes se organicen bien y vayan trabajando sobre eso, porque eso es para la próxima semana. Vamos a ver. Lo que me van a indicar es si se pasa. Oye, que hay un problema con esta cuestión. ¿Esto dónde está? Por acá. No sé qué es lo que le pasa a esta. Ay, no. Espérense. Ay, Dios santo. ¿Ven algo, niños? ¿Ven algo? Se ve la primera página. Espérense, ¿se ve completa? No se ve. Tiene que ampliar. Vamos para atrás. Vamos a ver. Ajá. Ay, madre. Ajá. Que esta es otra cuestión. Ay, no, Dios mío, me va a dar algo. Yo no sé por qué ahora se me abre por otro lado esa cuestión. Ay, Señor. Espérense un poquito, voy a dejar de compartir para ver si puedo arreglar esto. Qué problemilla. Vamos a ver.
Ay, 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 ay. Ujú. Déjenme ver que es que esto no me abrió en el PowerPoint tradicional, sino como en... Ay, Dios santo. Espérense un poquito, muchachos, muchachos. Ujú. Abrir con... Ujú. Yo que ahora sí. Ajá. Vamos a ver. Me dicen si se amplía la imagen. ¿Se amplió la imagen? Sí, pero Ay, Dios mío, vieron todo lo que yo hago para ustedes, para que ustedes vean todo lindo. Bien, con ustedes en el programa, ustedes vieron algo que se llama indicadores de logro, ¿verdad? Hoy vamos a ver indicadores de logro, competencias y objetivos, pero aparte de eso vamos a ver metodología, evaluación, contenido, todos los elementos del currículo, así pues me da como un pantallazo rápido. Bueno, ya eso ya se lo he leído varias veces, pero quiero que ustedes se lo vayan grabando, ¿verdad? La educación por competencia, esa es la que está vigente. Se define como competencia el desempeño que resulta de la movilización de conocimiento, habilidad, actitud y valores de un individuo en un contexto específico para resolver problemas que se presentan en su vida diaria, cotidiana, etc. Entonces, eso es lo que es lo que se pretende que ustedes logren, ¿verdad? Esas dimensiones en esas diferentes áreas para que sea como por decirle así, su educación sea más completa, ustedes puedan actuar en base a lo que ustedes han podido lograr. Bueno, las competencias, ¿verdad? Implican un saber, un saber hacer y un saber ser. Mire, cuántas veces le estoy explicando eso y el día del parcial no quiero que haya gente perdida porque no abren bien los ojos, los oídos, la boca y todos los órganos de los sentidos para que aprendan. El saber son los contenidos que hay en el programa, ¿verdad? Todos los contenidos del programa es el conocimiento que el alumno tiene que aprender, es el conocimiento declarado. Por eso hay algunos contenidos que se llaman declarativos, otros se llaman factuales, otros conceptuales. ¿Por qué? Porque ya están así estipulados y nosotros no podemos cambiar eso. El maestro no puede cambiar esa teoría, ni inventar cosas, ¿no? Saber hacer, que son las prácticas, lo que el niño hace, los talleres, ejercicios, todo lo que el niño hace para poder él responder el conocimiento, ¿verdad? Con el conocimiento de lo que él ha aprendido. Y el saber ser son las actitudes. Así se dividen. Esos son los pilares de la educación y esos son cómo se dividen, ¿verdad? Los contenidos, si son conceptuales, procedimentales y actitudinales. Aquí los contenidos vienen siendo los conceptuales, ¿verdad? Lo que es el conocimiento ya declarado. La práctica vendría siendo la parte procedimental y las actitudes son la parte actitudinal,
valores, normas, la convivencia. Vamos a ver lo que son los indicadores de logro, ¿verdad? Y cómo se elaboran. Los indicadores de logro se elaboran a partir de los objetivos de aprendizaje, de los contenidos establecidos y de los criterios de evaluación. Para cada criterio se establecen indicadores en diversos niveles que permiten su evaluación. Entonces, cuando nosotros hablamos de el objetivo de aprendizaje, ese aparece en el programa, ¿verdad? Usted de ahí, de ese objetivo, usted puede agarrar lo que vendría siendo el contenido y entonces usted va elaborando un indicador de logro que vendría siendo como un objetivo más a corto plazo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los elementos que entran en un indicador de logro? Por ejemplo, el indicador de logro es igual al verbo activo más el objeto más el nivel de logro. ¿Cuál es el verbo activo? Aquí les voy a poner un ejemplo. Acá hay un indicador de logro. Dice, asocia con interés el símbolo de unos números con la cantidad de objetos o figuras del 0 al 100. Eso es un indicador de logro. Otro, cuenta oralmente objetos desde 0 hasta 100 con entusiasmo, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos, ¿cuál es el verbo ahí en ese primer ejemplo? ¿Cuál es el verbo? Contar, profe. No, mami, en el primero. Asociar. Asocia, ese es el verbo, ¿verdad? Asocia. Aquí se le agrega con interés. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto de lo que ellos van a trabajar ahí? Que vendría siendo como el contenido. Ajá. El símbolo de los números. Ajá. El símbolo ¿con qué? ¿Con qué? Los números. Con la cantidad de objetos. El símbolo de unos números con la cantidad de objetos. ¿Cuál es el nivel de logro? De 0 a 100. Del 0 al 100. Ahí está clarito, ¿verdad? Está el verbo activo, el objeto y el nivel de logro. Ahora, vamos con el otro. El otro ejemplo. Que abren otros. ¿Cuál es el verbo? A ver. Contar, cuenta. Cuenta. En este caso es contar, pues, pero se dice, el verbo se pone en función del alumno. Por eso no es contar. Uno siempre se pregunta, ¿quién hace la acción? El alumno, por eso uno dice cuenta, asocia, escribe, diseña, pinta, lee. Siempre se dice en función del alumno. No es necesariamente, profe, poner que el estudiante hace cualquier cosa, ¿verdad? No. Los objetivos siempre comienzan con un verbo igual los indicadores de logro. Siempre se inicia con un verbo. Entonces, aquí en este caso, pero el verbo se pone en función de la persona, en tercera persona, ¿verdad? De singular, en este caso, socia, cuenta. Un verbo ya conjugado. Un verbo conjugado en tercera persona, del singular. Entonces, cuenta oralmente objetos de 0 hasta 100, con entusiasmo. Entonces, el con entusiasmo, ya eso es como una cuestión, ¿verdad? Como el con entusiasmo vendría siendo un componente aquí de este indicador de logro actitudinal, ¿verdad? Porque con entusiasmo, interés, motivación, eso es actitudinal. Pero el nivel de logro aquí siempre será, ¿cuál es el nivel de logro? En el segundo. De 0 a 100. Del 0 al 100, del 0 al 100. Ese es el nivel de logro, ¿verdad? Entonces, esto es un indicador de logro, que ustedes lo ven en los programas. De repente en el programa sacamos varios y después vamos a ir desmenuzándolos así. ¿Cuáles son los elementos de los indicadores de logro? Verbo, activo, objeto y el nivel de logro.
¿sí? En algunas se podrán ver bien. ¿Cuáles son las consideraciones a la hora de elaborar indicadores de logro? Hay que tener en cuenta, recordar que las competencias poseen diversos niveles de dominio, inicial, básico, autónomo y estratégico. Bueno, esas son. Comprender cada uno de los niveles de dominio de las competencias, analizar el objetivo de aprendizaje para identificar la conducta por desarrollar, utilizar verbos observables y susceptibles de medición, extraído de los niveles de dominio de la taxonomía de Benjamin Bloom. Si yo le hablo a ustedes así, yo digo, bueno, ellos ya dieron currículo, didáctica, ya tienen que saber cuál es la taxonomía de Benjamin Bloom. ¿Han dado algo a ustedes de eso? ¿De cuáles son las taxonomías que se utilizan para elegir los verbos para una planificación? No. No, pero bueno, yo no me creo que no. ¿En currículo? No, ¿están dando currículo? ¿O ya dieron? Ya dimos. Primero y 2. Sí. Bueno, deberían haber, el currículo se tiene que tratar todo esto que ahora acá yo les menciono, que pensando que ustedes ya lo saben. Más o menos pues ya lo tienen en conocimiento, que por ahí ustedes buscan hay diferentes taxonomías. Las taxonomías son estructuras donde se presentan diferentes verbos de acuerdo a los niveles de complejidad del aprendizaje, ¿verdad? Por eso se dice el nivel inicial, el nivel básico, estratégico, autónomo. Entonces, cuando el alumno va aprendiendo y va desarrollando, ya ustedes pueden utilizar verbos más complejos que están dentro de la taxonomía. En este caso, siempre, acá, por lo menos en Panamá, se utiliza la taxonomía de Bloom, que la diseñó un señor llamado Benjamin Bloom, y que es una taxonomía bastante fácil para poder elegir los verbos que usted requiere para elaborar un indicador de logro, en este caso, elaborar un objetivo. Vamos a ver aquí los contenidos. Esto es un ejemplo cualquiera. Esto no está en el programa por decirlo así, en un programa de escuela primaria acá no. Eso es, vamos a decir que si usted como maestro hace una planificación para trabajar en los niños con discapacidad, lo que es la sensopercepción, lateralidad, sensaciones y percepción, o sea, lo que son las áreas habilitatorias en los niños con discapacidad. Esto más o menos una planificación así. ¿Cuáles son los contenidos que se trabajan aquí? La lateralidad, equilibrio postural, coordinación de movimientos globales y segmentario. ¿Cuál sería el contenido? Descubrimiento y progresivo afianzamiento de la lateralidad, equilibrio postural, coordinación de movimientos globales y segmentarios. ¿Eso sería qué? Sería el área de psicomotricidad, ¿verdad? En el área habilitatoria de la psicomotricidad. ¿Qué criterios de evaluación se pueden trabajar aquí? Distinguir y diferenciar los dos lados de su cuerpo, favoreciendo el proceso de interiorización de su lateralidad. Eso es un criterio de evaluación para ir viendo qué usted le va a evaluar el niño. ¿Cuáles son los indicadores de logro que hay en este contenido? Identifica la lateralidad en su cuerpo y en el espacio. Vamos a ver aquí este indicador. ¿Cuál es el verbo activo? El primero. Identifica. Oiga, yo siempre oigo la misma voz. No, yo estoy oyendo la voz. Yo no los veo porque yo tengo que ampliar la pantalla acá. Es que ella se adelanta, profe. Kenny, adelántate tú. Identifica. Muy bien. ¿Cuál? ¿Qué seguía? A ver. El objeto. ¿Cuál es el objeto?
La lateralidad. La misma. ¿Quién habla? A ver, es que no la... Ana Romero está hablando ahorita. Ana, bella. Ana, usted es la que siempre participa, ¿verdad? Ana, oye. No, es Alani, profe. Alani la que Alani, participa. dígame el nombre. Dígame el nombre, por favor. La lateralidad. ¿Y cuál es el nivel de logro? Su cuerpo y espacio. En su cuerpo y en el espacio. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí hay un indicador de logro que tiene los 3 componentes que debe tener un indicador de logro. Vamos a ver si el otro lo tiene. Reconoce el eje de simetría corporal en el propio cuerpo y en los demás. A ver, una persona solita que me diga los 3 elementos. Y me dice el nombre. Yo, profe. Dale. Primero los elementos, acuérdate. Verbo. Objeto. El verbo es reconocer, nombrar y representar. ¿A dónde? Estamos en el 2.2. Kenny. Reconoce. Ese es el verbo, ajá. El verbo, ajá. ¿El objeto? Simetría corporal. El eje de simetría corporal. Corporal. Ajá, nivel de logro. Ajá, el nivel de logro es el propio cuerpo y de los demás. Sí, porque tú podías poner, reconoce el eje de simetría en su propio cuerpo, ¿verdad? Llega hasta ahí. Pero no, dice en su propio cuerpo y en el de los demás. Entonces ya indica ya un nivel de logro, que es lo que sea. Entonces, el número 2.3. A ver. Yo, profe. Muy bien. Reconoce. ¿Qué dice el nombre? Ana Romero ya participó. ¿Quién más? Gómez. Britney Olmos. Alani Palacio también Alani participa, profe. Alani. Y Griffin Caballero también. Kimberly. ¡Ah! Carla también. ¿Dónde? Espérese, Carla, estoy buscándolo aquí en la lista. Palacios. Alani. Yo leí todo. Alani. ¿Quién más? Kimberly. Ya. Griffin Profe, voy a Caballero. decir el 2.3. 2.3, ¿quién lo va a decir? Britney Olmos. Britney, vas a participar en el punto 2.3. Sí, profe. Dale. Dime pues. Dale, Britney. ¿Cuáles son los elementos de un indicador de logro? Profe, es que se me salió. El verbo. Ajá. Es reconocer. Ajá, reconoce. Ajá. Después viene el objeto, que son las posiciones. Ajá. Y Las posiciones de espalda y de frente. Las posiciones de espalda y de frente. Si ves aquí, pareciera que no hay se me fue se me chipoteó. No hay, miren, El de logro, profe. Sí, un nivel de logro. Pero está inmerso en el objeto, ¿verdad? están. Está inmerso ahí las posiciones de espaldas y de frente. Ahí está inmerso el nivel de logro. Muy bien. Vamos a leer los otros. Percepción de los cambios físicos propios y de su relación con el paso del tiempo. Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo. Reconocimiento y utilización de los sentidos, sensaciones y eso parece que fuera de la materia de desarrollo cognitivo, ¿verdad? Es como si ustedes estuvieran planificando trabajar con el niño lo que es la percepción. Esos son los criterios de evaluación. Manifiesta confianza en sus posibilidades de realizar las tareas encomendadas.
Muestra una actitud positiva en la realización de tareas, disfruta la actividad realizada. Aquí como que estos indicadores de logro son más actitudinales, ¿verdad? Entonces como que usted ve, muestra el verbo, una actitud positiva en la realización de la tarea. Entonces si vemos así, esto es un indicador del logro del área actitudinal. No necesariamente tiene que tener el contenido, el objeto o el contenido como el otro, que aparece lateralidad, simetría, posiciones, no. Acá es como para evaluar cómo el niño trabaja, si tú lo ves interesado, si está motivado. Entonces, para evaluar la parte actitudinal, lo mismo que el 3.2, disfruta la actividad realizada. Si ves, esos son más sencillos, ¿no? Y no tienen tanto de los componentes como los que tienen que ver con los otros. Vamos a ver este último. Las necesidades básicas del cuerpo: identificación, manifestación, regulación y control de las mismas. Confianza en las capacidades propias para su satisfacción. Reconocer, nombrar y representar las distintas partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente en su propio cuerpo. Pues. Entonces, aquí sí hay uno. De repente, señala en sí mismo y en los demás las partes del cuerpo cuando se le indica. ¿Verdad? ¿Quién quiere analizarme ese indicador de logro? ¿Quién? Casey Gómez, profe. Dale, Casey Gómez. Vamos. Bueno, el verbo es señala. Ajá. ¿El otro cuál era? El objeto. El objeto es en sí mismo y en los demás. No, ¿cuál es el objeto? El objeto es como el contenido. Las partes del cuerpo. Ajá, eso, la parte del cuerpo, muy bien. ¿Y cuál es el nivel de logro? En sí mismo y en los demás. Ajá. Cuando Mira, que eso tiene que ir en un orden. Si usted sabe cuáles son, usted lo ubica en cualquier redacción. El nivel de logro es en sí mismo y en los demás, cuando se le indica. Y el objeto son las partes del cuerpo, eso es lo que va a ir a señalar. Entonces, ahí están claritos los 3 elementos de un indicador de logro. En el programa, después vamos a llevar uno y ustedes lo van a ver. Bien. Vamos ahora a pasar a ver un poquito lo que son los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje es el comportamiento esperado en el alumno como consecuencia de determinadas actividades didácticas y docentes. Los comportamientos deben ser observables y medibles, ¿verdad? Bueno, nuestro sistema educativo, tristemente, pues evalúa con notas, con números. Por eso el maestro siempre debe, los criterios deben ser medibles, porque ¿cómo va a poner el 4? ¿Cómo va a poner el 5? ¿Cómo va a poner el 3? ¿Cómo va a poner el 2? Porque él tiene que tener algo que él pueda observar para poder evaluar. Entonces los comportamientos deben ser observables y medibles, pero no quiere decir que el maestro no pueda en un momento dado ir valorando los cambios que el niño tiene y que de repente usted no los está notando para evaluarlo, sino que usted lo ve con el tiempo, que el niño va mejorando en actitudes, en comportamiento, va logrando algunas cosas, porque no todo es su objetivo, también hay comportamientos que tienen que ver con la parte cualitativa. O sea, no todo es cuantitativo. Cuantitativo es lo que usted evalúa, que mide con notas. También hay comportamientos cualitativos que tienen que ver con las cualidades, pero eso el maestro tiene que ser un maestro muy observador para darse cuenta, ¿verdad? Que el alumno ha ido mejorando, avanzando, y eso lo puede tomar en cuenta a la hora de evaluar, no solamente ver lo que el niño gana a la hora del ejercicio, del trabajito, de lo que llevó, sino que valorar al niño integralmente.
Los objetivos de aprendizaje de las áreas en los programas de asignatura. Cada una de las áreas de los programas de asignatura posee un conjunto de objetivos que hemos denominado objetivos de aprendizaje. Estos objetivos se deben redactar con verbos de un alto nivel de profundidad, siguiendo guías confiables como la taxonomía de Benjamin Bloom. Se denominan de aprendizaje porque se redactan en función del estudiante, o sea, con el verbo conjugado en tercera persona singular, presente del modo indicativo. Los que dieron español y saben de la conjugación de los verbos, por aquí esta es la conjugación. Verbo conjugado en tercera persona singular presente del modo indicativo. Vamos a ver si el verbo, vamos a ver, es... vamos a ver un verbo, por lo menos explicar. ¿Cómo sería en tercera persona del singular? Explica. Explica, ¿verdad? Si es cantar, es canta, ¿verdad? Leer, lee. Siempre va en tercera persona del singular. El sujeto es tácito sobreentendido, que es el estudiante. Ahí está la respuesta. Por eso no se pone el estudiante, porque es tácito que es el estudiante, ¿verdad? El que va a realizar la acción. Por eso su redacción inicia con verbos como resuelve, analiza, explica, sustenta. Si a cada uno de estos verbos le preguntamos quién, la respuesta lógica será el estudiante. ¿Quién va a hacer la acción? El estudiante, ¿verdad? Vamos a ver estos verbos. Aplica las normas y elementos de la lengua en su comunicación verbal, no verbal y mixta al expresar hechos, sucesos, ideas, pensamientos, sentimientos en las actividades diarias. Aquí está, aplica, es el verbo en tercera persona. Escribe, lee y descompone números hasta 100, valorando su utilidad y aplicándolo correctamente en situaciones de la vida real para representar cantidades y resolver problemas. Así se presentan los objetivos en las áreas de los programas de asignatura. Y estos son objetivos. A plantear los objetivos de estas diversas categorías hay que tener presente. Los verbos utilizados deben tener siempre un referente a un comportamiento que se manifiesta en forma amplia y diversa y no como conducta observable predeterminada. Los mismos verbos pueden, en algunos casos, usarse en diferentes categorías. Usted puede usar un mismo verbo. Lo que pasa es que ustedes aquí no saben de las categorías porque ustedes no han visto la taxonomía de Bloom. Pero entonces vamos a ver, para ver, les voy a presentar, es que yo con estas Filipinas no tengo la taxonomía de Bloom, no me acuerdo. Un objetivo puede hacer referencia a varios contenidos específicos simultáneamente. Un mismo contenido puede aparecer en varios objetivos en la medida en que puede ser objeto de diferentes tipos de aprendizaje. A veces nosotros ponemos un verbo, lo podemos usar para diferentes contenidos, ¿verdad? Y un contenido también puede aparecer en varios objetivos, porque puede ser que aparezca pues en diferentes asignaturas, no necesariamente tiene que ser en una. Entonces ahí pues se trabaja un contenido. Por lo menos en ciencias naturales hay contenidos que a veces las maestras de la familia y desarrollo también los utilizan en su materia y ellos utilizan ese mismo contenido que aparece pero relacionado en el programa de familia y desarrollo y ese contenido también aparece en ciencias naturales. O vamos a decir, la maestra de laboratorio también puede usar un contenido que está en el programa de ciencias naturales, pero lo utiliza en su materia.
Bueno, ya vimos los objetivos. ¿Qué son? Vamos a ver los contenidos. ¿Qué son los contenidos? Es un conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación o apropiación por los alumnos se consideran esenciales para su desarrollo y socialización. Bueno, todos los contenidos que están en los programas se supone que los niños deben apropiárselos, aprendérselos para poder seguir avanzando, ¿verdad? Y al final, pues, esos conocimientos lo van a utilizar de una manera, pues, en su desempeño. Por ejemplo, porque los contenidos contienen los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces, ¿qué encierran las competencias? Las competencias encierran los conocimientos, ¿verdad? Las habilidades, la destreza, los valores, y ahí están los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Por eso que el maestro tiene que trabajar siempre la parte de procedimental, porque en la parte procedimental es que el alumno va a aprender a aplicar lo que es la teoría. Si aprendió la teoría, si no entiende la teoría, él no va a poder aplicar en alguna actividad práctica lo que se le dio porque no lo entendió. Si lo comprendió, entonces él puede aplicarlo. Y ahí va el niño desarrollando las competencias. Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los conceptuales son datos o hechos, conceptos. También en los conceptuales también se ponen las leyes, los principios, las generalizaciones, todo lo que concierne al aspecto también científico. Procedimentales, saber hacer, saber cómo hacer, que son las prácticas. Las prácticas, la parte esa donde el alumno él mismo va a construir su aprendizaje con lo que él sabe. Los contenidos actitudinales, los valores, las actitudes y las normas. Así se dividen. A ver, los contenidos conceptuales. En el saber en sí, que es el saber, que ya le expliqué en las primeras filminas, constituido por los datos y conceptos. Los datos son verbales o numéricos y se asimilan de forma memorística. En cambio, los conceptos son comprendidos y necesitan de los datos para ser interpretados mediante los marcos conceptuales y conocimientos previos del estudiante. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo le digo, lo conceptual es lo que ya está escrito, ya está investigado, ya está comprobado. Eso se tiene que aprender de esa forma. Y pues usted no le va a cambiar nada. Los conceptos usted los puede comprender y se pueden interpretar de acuerdo pues a la información que se dé, que genere de ese concepto. Los procedimentales son un grupo de acciones sistematizadas asimiladas por el estudiantado para alcanzar una meta, puestos que están sujetos al saber hacer, vale decir, a la aplicación de los nuevos conocimientos gracias a habilidades y destrezas de los educandos, de los niños, pues de los estudiantes. Entonces, los procedimentales es aquella aplicación de los conocimientos. Cuando el niño va a aplicar en una maqueta, en un experimento, en un taller, en un diálogo, en un debate, él va a aplicar sus conocimientos, hasta en las pruebas. Actitudinales. La actitud es una valoración sobre un objeto, persona o circunstancia. Esta implica una acción frente a la experiencia percibida. Asimismo, su construcción depende de 3 componentes: cognitivo, afectivo y comportamental. Por tanto, el alumnado generará una actitud positiva o negativa en relación con el fenómeno estimado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de actitudes, hay que hablar de este tipo de componentes: cognitivo, afectivo y comportamental. Depende de lo que el alumno sabe, cómo lo aprendió, qué actitud tiene, positiva, negativa, y así mismo va a comportarse él, dependiendo a cómo él, ¿verdad?, también ha sido enseñado desde que es pequeño,
cómo es su actitud frente a las cosas. A veces los niños en la escuela hay algunas contenidos que no les gustan, o sea, hay cosas que les cuestan más y ellos le agarran fobia, entonces el maestro tiene que ver cómo trabaja ese niño, esa actitud de ese niño frente a ese objeto que sería el contenido, ¿verdad? O de repente si el niño pues no le agrada a tal maestro, porque a veces tiene experiencias negativas con algunos maestros y el niño no quiere. Y hay niños que no quieren ir a la escuela porque no quieren estar en el salón, no quieren ir con tal maestro. Entonces, también hay cuestiones dentro del ámbito educativo que tienen que ver con el aprendizaje, pero que tienen que ver con las actitudes, que también hay que trabajar eso, ¿no? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de un contenido conceptual, procedimental, actitudinal. El conceptual, los elementos de la comunicación. Emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. Procedimental, aplicación de los elementos del proceso de la comunicación en situaciones comunicativas reales. Ese es un contenido procedimental porque el niño, él va a aplicar esos elementos en situaciones reales, en ejemplo que se le ponga y él va a saber cuál es el emisor, el receptor, todo. Y actitudinal es interés en el tratamiento de los elementos en la interpretación del mensaje. Eso es actitudinal. Entonces, si lo ven ahí, un mismo contenido se trabaja de tres maneras, de tres formas. Bien, ahora vamos a otro elemento que se llaman actividades de aprendizaje, que también vienen dentro del programa. Las actividades de aprendizaje deben propiciar la acción de los alumnos, más allá de una actividad memorística, mecánica y repetitiva. Las mismas toman en cuenta los saberes previos que permiten agrupar, organizar y relacionar esos datos, cultura cotidiana, y con otros hechos o saberes de la cultura sistematizada. Bien, cuando hablamos de cultura cotidiana y cultura sistematizada, eso también tiene que ver con los contenidos. Los contenidos se conforman con hechos de la vida cotidiana, que es lo que el niño aprende en su contexto, en su entorno, ¿verdad? Y la cultura sistematizada es la que viene entonces en los programas. Son los contenidos que vienen en los programas para que el niño lo aprenda. Entonces, cuando nosotros trabajamos, no solamente trabajamos con la cultura sistematizada, hay algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con las fiestas patronales de la comunidad, la Semana Santa, fiesta religiosa, que eso a veces no pertenece propiamente a la cultura sistematizada, pero pertenece a la cultura cotidiana. Y eso depende del entorno donde el niño esté, donde viva, donde se desenvuelva. Así mismo va a ser la cultura cotidiana. Las actividades de aprendizaje constituyen las acciones que han de desarrollar de forma individual y grupal los alumnos en su proceso de construcción de los conocimientos. Una propuesta de aprendizaje constructivista centra su interés en el alumno y en el logro de los aprendizajes por parte de estos. Vamos aquí, nada más les voy a mencionar algunas actividades que el alumno puede hacer. Describir imágenes, escenarios o personajes. Eso en español se trabaja mucho la descripción, ¿verdad? Es resolver desafíos en familia, llevar a cabo discusiones, debates y reflexiones colectivas, lectura diaria de textos literarios o informativos, presentar conferencias preparadas por los alumnos, elaborar periódicos murales, realizar actividades vivenciales como visitas a museos, sitios históricos, redactar textos libres, elaborar organizadores gráficos, escribir o dibujar su historia de vida, intercambio de ideas con la familia y compañía, realizar líneas del tiempo. Bueno, hay bastantes actividades que un alumno puede hacer para el aprendizaje. Esos son algunos ejemplos. Vamos a ver cómo se da la pirámide del aprendizaje. Dice así. Vamos, la pirámide vamos de abajo hacia arriba. Dice, realizar una representación teatral, simular experiencias reales, hacer que la cosa se intenta aprender. Esa actividad genera, ¿verdad? Es una actividad pura. Ay, ese chat está loco.
porque hoy hubo manifestación y hay varios maestros que están docentes detenidos. Bueno, actividad pura y el 90% de lo que decimos y hacemos, o sea, es una actividad, es activa, no es pasiva, haga la redundancia, y el alumno va a tener un mayor conocimiento cuando se realiza. Por ejemplo, en ciencias sociales, si van a hablar del descubrimiento de América, de la independencia de Panamá de España, de hechos históricos, si el maestro programa una representación teatral de esos hechos, eso al niño le va a representar más aprendizaje que el niño lo lean, o solamente lo vean en una película, ¿no, verdad? Entonces, sigue después, participar en un debate, tener una conversación, es una actividad participativa y receptiva. El 70% de lo que decimos. Mirar una película, ir a una exhibición, ver una demostración, ver algo de la realidad es una actividad visual. El 50% de lo que oímos y vemos se nos queda en nuestra memoria. Dibujos observados, ¿verdad? El 30% de lo que vemos. Palabras oídas, el 20% de lo que oímos. Lectura, el 10% de lo que leemos. Son actividades verbales, pasivas. Entonces, dice aquí, después de 2 semanas tendremos a recordar. ¿Qué vamos a recordar después de 2 semanas? ¿Qué vamos a recordar más? A ver, ¿qué vamos a recordar más después de 2 semanas? ¿Qué actividad? ¿Qué aprendizaje? A ver. La actividad visual y auditiva, que en este caso es lo del teatro. Ajá. ¿Quién habló? Alanis Palacio. Bueno, bien. Bien. Claro, sí, ahí está. Es el 90%. Después de 2 semanas vamos a recordar más la información que se recibió en esta representación teatral. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se involucra varios aspectos. Se involucra el aspecto auditivo, visual. Y si los alumnos participaron en la misma obra, el aspecto kinestésico del movimiento, todo, y ellos tuvieron que aprenderse el diálogo de lo que iban a decir en esa representación. Entonces ahí hay inmerso varias cosas, lectura, hay inmerso, posiblemente vieron hasta la película de ese hecho para poder aprendérselo, para poder simular la actuación. Entonces hay varias cosas inmersas ahí. Por eso yo le digo a ustedes allá, cuando ustedes nada más están ahí oyéndome y ni siquiera toman apunte, entonces eso se olvida rápido. Tienen que haber inmersas en usted más actividades para que se pueda, que el aprendizaje quede más tiempo, que eso llegue a la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque es recordada por más tiempo. Si por lo menos cuando ustedes leen solamente para un examen, eso tendrán que leerlo el día anterior, pero ya a las 2 semanas ya se le olvidó. Lo que leyó sí que no aprendió nada, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, oye, porque esta cosa está sin color. Vamos a ver ahora la evaluación. Ya hemos visto objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje. Vamos a ver la evaluación. Evaluación sí están dando, ¿verdad? Sí, profe. Ok, bien, ya me imagino que... ¿Qué es la evaluación? A ver, ¿quién me contesta qué es la evaluación? ¿Qué es la evaluación? Profe, lo puedo decir con mis palabras. Claro, que así es. O sea, es el proceso por el cual hacemos pasar al estudiante para saber si se están logrando los objetivos. Ajá. Por ahí, va bien.
Ajá. La evaluación es el proceso, ¿verdad? Por el cual se da una recogida de datos, una recogida de información. ¿Para qué? Para ver cómo se está dando ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Y tomar decisiones. Porque en la evaluación lo más importante no es poner una nota, sino es tomar decisiones. Por eso que hay 3 tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. ¿Por qué? La diagnóstica te permite ¿qué? Te permite valorar qué saben los niños antes de tú entrar en un proceso de enseñanza. Tú haces una evaluación diagnóstica para saber qué habilidades, qué conocimiento tienen los niños sobre algo y tú más o menos sabes cómo vas a emprender. La diagnóstica para saber cuáles son los conocimientos previos de los estudiantes, ¿verdad? Y también el maestro lo hace para planificar, para saber qué va a empezar a dar. Formativa, esta es la más importante de todas, porque es la que te permite saber cómo va el proceso de aprendizaje del niño y si está logrando o no aprender, pues que es lo más importante. Y sumativa es una evaluación final, ya no hay para atrás, porque lo que se ganó ahí se lo ganó. Entonces, ¿cuál es la más importante? Es la formativa, porque es la que permite replantear pues lo que se está dando para poder que el alumno pueda tener una buena nota. Entonces, la diagnóstica, hay diferentes momentos de la evaluación. Por lo menos la evaluación diagnóstica el momento es inicial, porque se da al inicio y tiene una finalidad para saber cuáles son los conocimientos previos para hacer un diagnóstico. La formativa tiene un momento de proceso, o sea, procesual, se da en el momento del proceso de la enseñanza y tiene una finalidad, formativa, como la misma palabra lo dice. Y la sumativa se da en un momento final. Ya cuando usted evalúa, califica, pone el examen, es momento final. Y la finalidad es, sumativa, para poner la nota, es cuantitativa. Esa es la que es la evaluación y los tres tipos de evaluación, aunque hay más tipos de evaluación, pero realmente pues esta es la que se da en la escuela, pero usted como docente tiene que conocer otros tipos de evaluación, otro tipo de agentes de la evaluación. Vamos a ver. Tipo de evaluación. Según la intencionalidad, es diagnóstica, formativa y sumativa, ¿verdad? Según el momento, es inicial, procesual y final. Según el agente evaluador, se da la heteroevaluación, autoevaluación, ¿verdad? La heteroevaluación es la que hace el maestro, el profesor. Y la autoevaluación es la que hace el mismo alumno sobre sí mismo. Y está la que se llama evaluación de expertos, que es cuando un evaluador experto evalúa la misma evaluación, ¿verdad? Bueno, según su extensión, eso se da porque se evalúa procesos a largo plazo. Por lo menos los programas de estudio se sacan por lo menos el año pasado, pero hay 5 años para aplicarlo y evaluarlos. Entonces, esa es una evaluación a largo plazo, según la extensión. Y según el estándar de comparación, igual se evalúa y se compara con otros que también hayan aplicado el mismo programa y vamos a ver cómo se da en ambas situaciones. Y aquí entra lo que es la evaluación de expertos. Y esos son los tipos de evaluación que hay. Bueno, hay en educación especial, se menciona, hay muchos tipos de evaluación. Ya eso es como para adentrarse en el campo, alguien que se va a especializar
en evaluación, pero la evaluación que se utiliza aquí en nuestro sistema educativo se llama la evaluación criterial, ¿verdad? La evaluación de criterio que también entra en esto del estándar de comparación. Hay evaluación criterial, evaluación normativa, ¿verdad? Y hay evaluación ideográfica. La normativa es la evaluación que cuando el maestro evalúa a todos los niños en base a una norma. Por ejemplo, el maestro hace un examen y si vamos a decir, y él aplicó el examen y él ve que un 30% sacó buena nota, él ya utiliza eso para seguir evaluando. Es una norma, ¿verdad? Y la evaluación criterial es basada en criterios. Esa es la que se aplica ahora en el Meduca, en Meduca y en todas partes, en las universidades y todo, que se evalúan diferentes criterios. Dentro de un contenido que voy a evaluar, yo establezco diferentes criterios. Y la ideográfica es la que se evalúa el desempeño de la persona, pero en base a qué? A la misma persona, es individual. Es lo que la persona hace de acuerdo a sus intereses, necesidades y capacidades. Entonces, por eso la evaluación ideográfica es la evaluación que se ajusta más a los niños con discapacidad. Porque si ustedes ven, los niños con discapacidad no entran en ningún tipo de estas evaluaciones normativas, ni criteriales, ni nada. Porque ellos, por lo general, nunca cumplen con estos criterios de evaluación que le ponen a los demás niños. Y sus capacidades siempre, por lo general, están por debajo de los logros que se espera que tengan los demás niños. Entonces, ellos, ¿qué hay que hacerles? Cuando se les hacen los ajustes razonables en la evaluación, entonces ahí, ¿cómo hacemos esos ajustes? Si fulanito, bueno, él no escribe, pero él puede señalar. Entonces ahí se toma en cuenta el mismo niño, ¿verdad? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Qué puede hacer él? Entonces vamos a decir que la evaluación ideográfica es la evaluación ideal para los niños con discapacidad. Pero como es una evaluación ideográfica que toma en cuenta, pues, más bien un desempeño cualitativo, entonces eso es difícil encasillarlo en notas. Por eso que los niños con discapacidad, yo digo, no deben tener esos boletines que tienen los niños normales. Ellos deben hacérseles un informe, ¿verdad? Que diga el progreso, el avance de ellos en la medida. Esos informes se hacen, pero se hacen como para presentarlos así y dar a conocer lo que el niño, pero no. A veces es duro encasillar a un niño en una nota de esta del 1 al 5. Es difícil porque a veces, como tú le haces tantas adecuaciones o ajustes, entonces los maestros dicen que el niño porque gana 5, porque tanto. Entonces, hay polémica por eso, ¿no? Porque el niño se le hace el ajuste de acuerdo a su necesidad y el maestro no lo ve. Él cree que el niño debe hacer lo que hacen los demás del salón. Entonces dice, pero ¿por qué yo le voy a poner 5 a este que hizo esto acá conmigo y también al niño con discapacidad que solamente se le puso esto? Entonces a veces los maestros no comprenden esa parte, ¿verdad? De lo que es, cómo se deben evaluar los niños con discapacidad. ¿Cuál es la evaluación que más o menos encasilla a los niños con discapacidad? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? La ideográfica, profe. Ideográfica. La que se usa en Meduca para evaluar a los niños ahorita, ¿cuál es? ¿Cómo es? Criterial, creo. Criterial. La normativa, se supone que eso no se debe utilizar, pero sí se utiliza de todos modos. Es difícil dejar a veces algunas cuestiones que el maestro practica por mucho tiempo, dejarlo. Es duro. Bien, vamos a ver ahora acá. Un ejemplo. Distingue e interpreta de la comunicación en diferentes textos y situaciones de su entorno para mejorar su interacción. Ese es el objetivo de aprendizaje del programa. El indicador de logro define el concepto de comunicación, ¿no?
ahí se pudiera, ahí ese indicador de logro no tiene, ¿qué no tiene? ¿Qué no tiene? Objeto. No, objeto tiene. Nivel de logro. Nivel de logro no tiene, porque, vamos a ver, define es el verbo, concepto es el objeto. Ahora, ¿cómo sería un nivel de logro? Puede ser de comunicación oral o no verbal. Ajá, puede ser, está bien, ¿verdad? O también puede ser como, porque el definir no es que el alumno va a decir literalmente el concepto, ahí el maestro se da cuenta que el alumno tiene el concepto, ¿verdad? Puede ser presentando un ejemplo de comunicación. Así como lo dijo, ¿quién habló? Ana. ¿Quién habló ahorita? Sí, ¿Qué dijo? profe. Ana y Alison Ya Aguirre te estoy también. conociendo. Bien, muy bien. Así, ¿verdad? ¿Verbal o no verbal? Competencia. Saber es el concepto de comunicación. Ese es la competencia, saber, concepto de comunicación. ¿Y qué contenido vendría siendo este? Este concepto de comunicación, ¿qué contenido vendría siendo? ¿Contenido qué? Hay 3 tipos de contenido. ¿Cuáles son los tipos de contenido? Vieron, ni tomaron apunte. Conceptual. Conceptual. Ajá, bueno, digan, si yo pongo concepto de comunicación, ¿qué contenido es? Conceptual. Conceptual, se dice concepto. A la misma palabra concepto dice conceptual. Saber hacer, creación del concepto propio de comunicación. ¿Qué contenido es ese? ¿Cómo, profe? Ahí dice, no sale. Procedimental. Procedimental. Cuidado, ¿no? Actitudinal. Actitudinal. Muy bien. Entonces, ahí están los 3 contenidos que se presentan. Ahí está el ejemplo de un indicador de logro. Ahí está el ejemplo del objetivo de aprendizaje que está en el programa. Lo que le faltaría aquí a esto son las actividades de aprendizaje y de la evaluación. ¿Cómo usted evaluaría esta área, este contenido? No está. Vamos a hacer prácticas después. Bien. Y ahí acabamos. A veces, mira, esto no es muy fácil porque, sobre todo cuando ustedes como que, no sé, si es que se les olvida lo que les dan en otros grados, otra materia, ok, pero es muy importante que ustedes como docentes tengan en cuenta esta teoría del dominio, del manejo de los programas e implementación. Manejo es que usted sepa, ese programa lo agarra y vea, mira esto, lo otro, qué es esto, qué es lo otro. Implementación es como usted agarra de ese programa y hace una planificación. Esa es la implementación del programa. Y todos los maestros deben conocer eso. No importa que sean maestros de educación especial o sean maestros de grado, el maestro de educación especial debe, como dicen, no sé, a veces nos dicen que tenemos que saber de todo, como en botica. Porque imagínense que usted ya queda dedicado, no es que yo con el DUA, pero yo no sé, entonces, si el maestro se ve, este es mi plan de trabajo que yo estoy con los niños, usted queda así, que porque usted tiene a veces que agarrar de ese plan de trabajo del maestro para poder hacer los ajustes razonables. Entonces, por eso que tenemos que saber de todo un poquito. Bien, entonces miren chicos, para la próxima semana yo les voy a dejar, porque eso para mí yo le había dejado eso, Dios mío, ¿dónde está mi cabeza? Por ejemplo, vamos a ver, eso lo puedo resolver ella misma. Solamente les voy a subir y yo me quedo aquí con la copia.
Voy a darles una investigación que tiene que ver. Uy, ¿dónde está? Aquí. La primera es español. Este tiene 7 integrantes. Yo dije, voy a dejar que cada quien busque un coordinador porque yo he puesto tantos coordinadores que yo no quiero estar repitiendo. Entonces, alguien que se haga cargo de esta investigación de la materia de español como asignatura, característica, objeto de estudio del español, ciencias que estudian el idioma español, importancia del español como asignatura, el español en la educación básica general, metodología para la enseñanza del español, descripciones, narraciones, conversaciones, dramatización, demostración, técnicas y estrategias, rimas, adivinanzas, trabalenguas, teatro, poesía. De todo eso tienen que presentarme ejemplos. Recursos didácticos para la enseñanza de la asignatura de español en el nivel primario. Cuando yo digo concretos, quiere decir que usted va a llevar allá al salón ejemplos de material concreto y también va a llevar en la filmina cuando presenta ilustraciones allá. Conclusiones, webgrafía y un resumen escrito para subirlo a la. ¿Quién va a ser el coordinador de esto? Voluntario. Britney. Yo, profe. ¿Quién? Alison Aguirre. Alison Aguirre. Déjame anotarte aquí. Alison Aguirre, busque sus 7 miembros con usted. Matemáticas. Concepto, origen, carácter, objeto de estudio, disciplina que la forman. ¿Para qué sirven las matemáticas? La enseñanza de la matemática en la educación básica general, metodología, resolución de problemas, método Singapur, método deductivo, metodología basada en proyectos, demostraciones, aprendizaje mediante el juego. Recurso didáctico, conclusiones, biografía y resumen. ¿Quién quiere ser coordinadora aquí en matemáticas? Ana Romero, profe. Ana, que le gusta la matemática, dice. Ay, Ana, profe, no, pero es bueno aprender. Me escribe, son 5 integrantes. Conmigo son 5, profe. Espérate. No, espérate. No, son 7. 7 contigo. Dele, profe. Ana Romero. 7. Ciencias naturales. Yo, profe, Britney Olmos. Britney, bien, Britney, muy bien. Britney. Son 8 integrantes, Britney. Concepto, origen, historia, objeto de estudio, disciplina, ¿para qué sirven las ciencias naturales? Enseñanza de las ciencias naturales en nivel inicial y de primaria, método didáctico para enseñanza de las ciencias naturales, modelo de enseñanza por transmisión, recepción, modelo de descubrimiento, modelo de recepción significativa. Espérate, esto es tuyo. Modelo por investigación, modelo de mini proyecto, metodología, método de investigación, aprendizaje basado en proyectos, método inductivo, analítico, sintético, actividades prácticas, experimentos, salidas al aire libre, álbumes, simulaciones, videos, documentales, son los recursos tecnológicos y recursos didácticos para enseñanza de las ciencias naturales, concreto e ilustrado. Tienes que llevar allá 1 o 2, allá o 3 ejemplitos allá al salón. Conclusiones, webgrafía y tal. Ese es Britney, ¿verdad? Yo le voy a subir eso al Classroom también. 8 miembros. Ciencias sociales. ¿Quién va a ser coordinador? Sí, qué bien. Ruiz. Concepto, origen, historia, disciplina que forman las ciencias sociales, ¿para qué sirven? Ajá. Enseñanza en la básica general, metodología, aprendizaje basado en problemas, excursiones y visitas, método analítico, sintético, este es más cortito. Las maquetas, recursos didácticos para las ciencias sociales, conclusiones, webgrafía y resumen. Son 7. Vayan haciendo su grupo. Nada más que me escriben, me pueden escribir ahí en el personal si quieren, quiénes son los que conforman esos grupos. Ahora les voy diciendo con tiempo. Cuando les toque sustentar, por favor, no falten.
Al menos que estén enfermo, una urgencia, Caro, es lógico, pero tienen que avisarme con tiempo y llevarme una justificación, porque no podemos detener las sustentaciones por alguna persona que falte o no, porque entonces este tiempo es corto, el semestre se acaba rápido y después entonces andamos corriendo, ¿verdad? Entonces yo le voy a subir eso mismo que les leí, yo le voy a subir, ya solamente que le voy a poner el nombre del coordinador, se lo voy a subir al Classroom. ¿Alguna pregunta? Ana, ¿quieres hablar algo? No, profe, me quedó la mano arriba, disculpe. Ay, ¿alguien quiere preguntar algo? Ya, ¿le llegó la tarea de ayer? Sí, profe. No le puse para cuándo, pero a medida que la resuelven la van subiendo, se la voy a poner con puntos para que el que la sube le voy a dar sus 10 puntos, porque para ver quiénes la hicieron, si estudiaron, porque la próxima clase le voy a dividir ese tema en 2 partes para que no tenga tanta cosa y a ver si pues ganan mejor nota. Profe, disculpe que la interrumpa. En el Classroom usted sí puso la asignación, pero no se puede subir la tarea, solo se puede comentar. No, mami, no. Yo se las puse como material. Sí, Yo pero les voy a abrir la pestaña para que sea tarea, para que ustedes lo puedan subir. Cuando yo le pongo ahí, por ejemplo, el cuadro que tiene que ver con la percepción visual, figura, fondo, constancia perceptual, todo eso, como ahí eso ya se explicó, el grupo explicó, ¿verdad? El grupo que explicó eso no hizo un resumen de eso, de la percepción visual, un resumen escrito. ¿Mm? No, o sí.